¿Cómo estamos? ¿Cansados? Amén. Vamos a tener el mensaje en esta tarde y mientras vamos a buscar en Daniel, Antiguo Testamento. ¿Quién ha leído el libro de Daniel? Vamos a leer el capítulo 1. Esta historia preciosa de lealtad a Dios. Vamos a orar. Padre Santo y amado Señor, te damos gracias, Padre, una vez más en esta tarde por estar aquí en este lugar precioso. Padre Santo, te pedimos que tú bendigas tu palabra en esta tarde, Padre amado Señor, y que podamos entender qué nos quieres hablar en esta tarde, Padre. Que sea todo para poder glorificarte a ti, Padre amado Señor. Que podamos entender qué propósito tienes para cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que estamos aquí en este santo lugar porque tú nos has traído con un propósito para que podamos aprender más de ti, Padre. Usa mis labios, Padre amado Señor, para que pueda exponer tu palabra, para que podamos entender qué propósito tienes para cada uno de nosotros, Padre amado Señor. Que todas las cosas sean siempre para poder glorificarte a ti, Padre Santo. Todo te lo queremos dejar en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 1 de Daniel, del 1 al 21. El capítulo entero. Dice así la palabra: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la asedió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que el fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso a Daniel Besasar, a Ananías Sadrach, a Misael Masar y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros, más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesac, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio con conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de que los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
Esta lectura nos hace entender de que estos 4 jóvenes tuvieron lealtad. ¿Sabemos lo que es la palabra lealtad? ¿Sabemos lo que es ser leales a algo? ¿A quién tuvieron aquí estos jóvenes lealtad? ¿Qué pasó aquí en esta historia? El rey Nabucodonosor los vio mejores a ellos que a los otros, porque ellos no querían contaminarse con las cosas de este mundo, en aquella historia, al día de hoy. En estos primeros versículos podemos leer que tanto Daniel como Ananías, Misael y Azarías pertenecían a la tribu de los hijos de Judá, así que era posible que ya se conocieran o existieran esa amistad. Podía ser. Mas lo importante es que los unía la misma fe en Dios. ¿Qué nos une a nosotros? ¿Qué nos tiene que unir a nosotros en este día? La fe en Dios. No importa que uno sea más guapo, otro sea más feo, uno sea más listo, otro sea más tonto, aunque la palabra tonto no se debe decir, o más. Entonces, por eso debemos de tener esa seguridad de que Dios tiene el control de nuestras vidas si nosotros se la queremos dejar a Él. Esta mañana compartíamos en la alcantarilla que somos más que vencedores. Más que vencedores. Tú eres un vencedor en Cristo. Por sí solo nada podemos hacer. Nadie. Estamos limitados. Pero aquí nos muestra la palabra de que Daniel, los que estaban con él, tenían la lealtad, la fuerza, el poder de Dios en ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas. Que tengamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Que podamos entender cada propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Que no nos contaminemos con las cosas de este mundo. Porque este mundo nos está contaminando a todos. Igual que muchas veces los coches hacen polución y dicen que hay contaminación. Nosotros también nos contaminamos. Y hay muchas veces que no nos damos cuenta de lo que nos dice la palabra. Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el templo de Dios. Y muchas veces no lo tratamos como debido. No tratamos nuestro cuerpo como es o como tiene que ser. A veces metemos cosas que no son correctas. Hacemos cosas que no vienen de Dios. Y Dios no quiere eso. Quiere que no nos contaminemos, que estemos fieles, que tengamos lealtad a Él. ¿Quién era la persona más importante para ellos? Y en recompensa Dios los bendijo enormemente delante del rey. ¿Quién es nuestro rey? ¿Juan Carlos? No. Nuestro rey tiene que ser el rey de reyes, señor de señores. Nuestro Dios. Él es nuestro rey. Hizo que cayera en gracia ante los ojos de Él y le dio salud e inteligencia envidiable que llegaron a ser personas muy importantes para el reinado de Nabucodonosor. Tú eres importante, hermano. No te sientas que no eres nada. Somos importantes. Somos más. Somos reyes y sacerdotes para su obra, allá donde nos mande. Tú tienes poder para hacer, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que está en tu vida, hacer muchas cosas. Muchas veces nos limitamos y creemos que no podemos. Efectivamente, nosotros no podemos, pero el que está en nosotros sí puede, porque es el que nos da toda la fuerza. ¿Amén? ¿Qué es importante guardar lealtad absoluta a Dios o a los hombres? Hermanos, a Dios hay que guardarle totalmente la lealtad. Tenemos que ser leales a Él. Él nos pide que sigamos su camino. Este mundo nos desvía de las cosas de Dios. No tiene que ser así, hermanos. Tenemos que estar gozosos a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, porque problemas tenemos todos, unos más, otros menos. Cuando te sientas en problemas, como hablábamos esta mañana también, vamos por buen camino, porque Dios quiere perfeccionarnos. Estamos leyendo, como sabéis, por la mañana a Job. ¿Cuánto padeció Job? ¿Cuánto sufrió?
y él fue leal a su Dios. Amén. Él se quejaba ya al último instante, pero no contra Dios. Él maldijo también el día que nació. Que no podamos llegar nosotros a eso, hermano. Que sea nuestro Dios el que tome el control de nuestras vidas, que podamos glorificarlo en todo, a pesar de, no importa. Porque estamos en un mundo de problemas, de situaciones, y cada día estamos viendo que hay más. Nos encontramos más dificultades. A veces nos cansamos. Yo me canso. Somos humanos, es correcto cansarse, hermano. A veces queremos ponernos tristes porque tenemos algún problema, alguna situación. Pero no hay que ser así, hermano. Hay que seguir adelante. Porque eso es lo que nuestro enemigo quiere, vernos destruidos. Dios quiere levantarte. Y Él te da la mano. Cojamos la mano de Cristo. Él nos necesita y nosotros necesitamos a Él. Y viceversa. Porque somos sus pies y sus manos aquí en la tierra si nos queremos mover nosotros. Decía Eri que las paredes no hablan. Somos nosotros los que tenemos que hablar el mensaje de Dios. Dios nos recompensa cada día. A veces no vemos las cosas de Dios o no las estamos a ver, pero cada día Dios te da algo nuevo. Siempre que cada día vayamos a su palabra, claro. Si no vamos a la palabra, no vamos a recibir lo que necesitamos. En Efesios 3:20 dice así: cuando Dios nos recompensa, nos da las cosas. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. ¿Qué poder actúa en nosotros? ¿Tenemos la seguridad que tenemos poder? Amén. Igual que lo hizo con nuestros 4 jóvenes, pues la Biblia menciona, hemos leído en el 1:20, en todo el asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué podemos entender aquí? Nosotros, los hijos de Dios, valemos, según la palabra, 10 veces más que los que no entienden la palabra. ¿Amén? No lo digo yo. Yo no me gusta hablar de mí. Me gusta hablar de que la palabra hable. Valemos. Tú vales mucho. Aunque el mundo te diga que no vales nada. Al contrario, tú vales mucho para Dios. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Por tanto, debemos de vivir una vida santa apartada del mal. No del mar, del mal. Sabemos muchas veces lo que nos sienta mal, lo que nos da tristeza, lo que nos trae problemas. Sabemos que si hay un problema en esa calle, nos tenemos que ir por la otra, para no tropezar. Debemos de evitar, no buscar el problema, debemos de evitar el problema. ¿Cómo se evita el problema, hermanos? Buscando en la palabra de Dios que nos guíe cada día cómo debemos de actuar. La lealtad tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto. Los que son leales, pues, dice la palabra, poseen un alto sentimiento de compromiso, son constantes en sus efectos y cumplidores de su palabra. Inspiran lealtad a sus seres queridos. Institución donde convivimos la patria de otros, y la lealtad implica un compromiso, es estar con un amigo en las buenas y en las malas. Somos uno en Cristo. Amén. Tu problema es mi problema. Tiene que ser así. La palabra nos dice que tenemos que estar unidos en todas las cosas. ¿Qué es estar unidos? ¿Solamente un día a la semana? No, hermanos. En Hechos, en la primera iglesia dice que están todos los días unánimes. Unánimes, ¿qué es? Juntos, compartiendo. Que tengamos roces, que tengamos a veces tropezones, pero el amor de Dios cuida esos problemas, esas situaciones, y cada vez que seamos más unidos. Uno solo no puede hacer mucha fuerza, varios podemos hacer mucha fuerza, ¿verdad? Amén.
Muchas veces decimos que el trabajo, hacer un trabajo de, por ejemplo, limpiar la iglesia, a uno le cuesta. Entre 3 o 4 es un momento. Tenemos que estar unidos, hermanos, en todos los aspectos. Dice la Biblia en el Salmo 117:2, dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Quién fue fiel primero a nosotros? Dios. Amén. Dios es perfecto y lo ha prometido, y Él lo que promete lo cumple. Nosotros lo que prometemos no lo cumplimos. El ser humano muchas veces prometemos muchas cosas y no se cumplen. No tenemos esa lealtad. Somos desleales hacia los demás. Muchas veces hacemos que nuestra palabra no tenga valor. Y la palabra dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando tú digas una cosa, que vaya hacia adelante, ante cualquier situación, o que la diga yo. Y muchas veces decimos, si digo, no digo. Eso no es lealtad a la palabra de Dios, hermano. Nos dice la palabra también que si ponemos la mano en el arado, no somos dignos de mirar atrás. Tenemos varios ejemplos. Si miramos atrás lo que nos puede pasar, hermano. Seguir adelante. No importa el problema. Sigue. Que Dios está contigo. Amén. Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Pero por la misericordia de Él, somos perfectos para Cristo. Amén. Así se siente Dios. Muchas veces decimos, dice, y es bueno que nadie quiere ser una víctima de la infidelidad. Pero la mayor del problema que enfrentan las parejas y esposos, hay problemas hoy actualmente, muchas cosas, cuando uno no es leal, duele a otra persona, lastima, hiere, ¿verdad? ¿Y quién sufre siempre? La persona. La persona. No tenemos que dar lugar a eso, hermano. Porque siempre, como suele decirse, el inocente es el que paga el pato. Jesús pagó el precio, siendo inocente. Y lo pagó por ti y por mí, hermanos. Por eso tenemos que ser conscientes y leales a Él ante cualquier problema. Tú no vas a pagar el precio ya lo pagó Jesús. Muchas veces decimos, es que hay que hacer esto, no. Dios no te pide nada. Sí nos pide que tenemos que ser unidos, que tenemos que padecer juntamente con Él. Pero el que pagó el precio principalmente fue Él. Él no te dice que vayas a la cruz, Él fue por ti y por mí. Solamente dice, coge tu cruz y sígueme. ¿Cuál es nuestra cruz? Todo lo que tengamos detrás. Tenemos que descargarnos de muchas cosas que nos asedian. Tenemos muchos problemas. Tenemos que ir quitándolos. Pero nosotros no podemos quitarlos si no estamos enganchados en Cristo. Dice en el Salmo 26:23, y Jehová paga a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Jehová no te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Dios es el que paga el precio. No, es 1 Samuel 26:23, no es Salmo, me he equivocado. 1 Samuel 26:23. Y Jehová paga a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? El que pagó el precio fue Jesús. ¿Qué precio estamos pagando hoy por Jesús? ¿Qué estamos dejando hoy por Jesús? ¿Qué dejas tú por Jesús? ¿Qué dejo yo? La lealtad de Daniel también es admirar, y él y sus 3 amigos,
mas se niegan a postrarse ante una estatua de oro y adorarla. Son echados al horno de fuego, como tenemos más adelante, y Dios los libra de la muerte de una manera milagrosa. Quienes hemos leído Daniel sabemos la historia. ¿Qué se ve aquí? ¿Has pasado por el horno de fuego? Daniel y sus amigos pasaron, pero no se quemaron. Habían 3 y luego habían 4, según decían, dice la historia. Qué hermosa situación tenemos ahí. ¿No entendemos eso? Un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero no imposible. Pero como dice su palabra, que para Dios no es nada imposible. En Daniel 3:28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Confianza, hermanos, nos falta. Tenemos que confiar plenamente en Él. Él nos pide que seamos leales, que tengamos confianza, seguridad de que en Él podemos hacer las cosas. Amén. Que podamos ver lo que dice también la lectura de Mateo, nos pueda decir en el Mateo 25:21. Estamos terminando. Dice: y su Señor le dijo: buen siervo fiel, si en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. ¿Queremos entrar en el gozo del Señor? Amén. Tenemos que ser leales a Él, fieles y aptos para su reino. La lealtad hoy en día es muy escasa, casi en la vida en vías de extinción. Vemos que las traiciones son cosas muy comunes y es una característica de los postreros días. En la palabra está escrito todo lo que está pasando hoy, hermano. Todo. Padres contra hijos, hijos contra padres. Todo lo tenemos escrito. Nada está inventado. Todo lo dejó Dios preparado. Lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Estamos llegando a los últimos tiempos, hermano. Vamos a buscar 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Vamos a lo que nos dice aquí la palabra. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Y también debes saber esto, que en los postreros días, 2 Timoteo, Nuevo Testamento, 3, del 1 al 5. Amén. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pone buenas cosas, ¿verdad? Está escrito. Está todo escrito, hermano. Que no ignoremos nada. Lo que está pasando es correcto. Está escrito. Por eso tenemos que cuidarnos. Dice que a todas estas personas tenemos que evitar para no caer en tentación. Tenemos que cuidarnos. Y siempre que podamos glorificar a nuestro Dios, siempre, ante cualquier problema, todo lo que nos pase, hay un versículo que dice que hay que dar gracias por todo. Porque algo malo, Dios lo transforma en bueno. Pero hay que creerlo, hermanos. Con seguridad hay que creerlo. Sea cualquier cosa. En Gálatas 6:7, Gálatas 6:7, dice: no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir esto? Lo entendemos, ¿verdad? Si Antonio, ahí en el bancal que tiene al lado, planta patatas, no va a coger cebolla, ¿verdad que no? Y si planta cebolla no va a coger patatas o ajo. Lo que plante va a recoger. Así nosotros, según el ejemplo que dejemos, vamos a recoger. Jesús, ¿qué dejó? Un ejemplo precioso. Es el que tenemos que recoger nosotros. Las pisadas de Jesús. Recoger lo bueno. Lo malo, dejarlo ahí. Amén. En el Salmo 32:10 es una lectura también preciosa. Salmo 32:10. Dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos una esperanza que no tenemos que perder. Tenemos una recompensa preciosa que Él nos ha dejado. Tenemos que esperarla. Tenemos que pedirla, hermanos. Y confiar que Él va a responder a su tiempo. Muchas veces nosotros queremos las cosas al ya, al momento. No es nuestro momento. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Pero Él responde. Te aseguro que Él responde, que Él es fiel a su palabra. Nuestro tiempo es diferente. El ser humano ve algo ya. No, hermano. Yo también he sido así. He visto algo y lo he querido, lo he buscado. Si no lo he tenido, lo he buscado, de qué manera lo he tenido. Ahora están las consecuencias. Hay que esperar en Dios. Hay que esperar. Y Él a su tiempo hace todas las cosas. Él suple todas nuestras necesidades. Porque dice su palabra que Dios es Dios desde el principio hasta el fin. Y Él lo que dice lo cumple. El ser humano no lo cumplimos. En Juan, vamos a tener dos lecturas más y ya terminamos. En Juan 12:48. Juan 12:48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No rechacemos las cosas de Dios. Amén. En ella tenemos la única forma confiable de conocer a Jesús. Escudriñemos su palabra, como dice Juan 5:39. Juan 5:39. A ver si pronto podemos tener el proyector arreglado para que se puedan poner la lectura. Si Dios lo permite. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Verdad? ¿Quién da testimonio de Cristo? Su palabra. Hay que ser leales, de verdad, hermanos. La última lectura está en Romanos, que también nos da un mandato. Romanos 13, 1 y 2. Aquí habla de sometimiento. Y sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste; a los que resisten acarrearán condenación para sí mismo. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Que tenemos que someternos a las autoridades superiores. Aquí está hablando de las autoridades del mundo. Dice: las que hay por Dios han sido establecidas.
Lo están haciendo mal, o lo están haciendo bien. Ellos darán cuenta. Nosotros tenemos que aceptar la autoridad de la palabra y la autoridad del mundo, siempre que esté bajo la voluntad de la palabra de Dios. Porque dice el 12, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Tenemos que ser... Mucha gente es leal a un cantante, o a una amistad, o cualquier otra cosa, o a su partido de fútbol, o a X. No digo que esté mal ni que esté bien, pero dice la palabra que allá donde esté nuestro corazón está nuestro tesoro. Cuidado, no nos equivoquemos, porque primeramente en nuestra vida tiene que estar Dios. Primeramente. Después podemos tener todas las cosas. Como también nos dice la palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Que no seamos piedra de tropiezo para alguna persona, con nuestros ejemplos, con nuestras actitudes. Cuidado. Tenemos, como decimos muchas veces, el libro de instrucciones en nuestras manos. Cómo debemos de actuar, cómo debemos de trabajar, cómo debemos de amar. Amén. ¿Cómo se debe de amar? ¿Qué es lo más bonito? Amar a los demás. No porque nosotros seamos buenos, porque Él ha sido bueno en nosotros. Y así tenemos que ser nosotros. Amén. Nuestro Dios delegó autoridad sobre nuestros gobernantes y ser leales a Él implica sujeción y aún oraciones por ellos, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra dice que tenemos que orar también por los gobernantes. Es correcto. Todo lo establecido por Dios hay que cumplirlo, porque Él también lo va a cumplir con nosotros, lo que nos ha prometido, si somos fieles a Él. Amén. Dios es fiel. ¿Lo somos nosotros? Eso, esa pregunta se queda para que cada uno se autoexamine si somos fieles. Y si no lo somos o no lo hemos sido, procuremos hacerlo. No para mí, sino para uno propio. Porque la fidelidad tiene que ser a Dios y no a ningún hombre. El hombre va a fallar. Hoy yo puedo estar, mañana puede haber otro, o yo puedo caer. Yo siempre he dicho no fijarse nunca en lo que haga un hombre, sino en lo que haga según la forma de Dios. Porque el que nunca va a fallar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que tengo que compartir esta tarde. Nos ponemos de pie para terminar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por estar aquí en este lugar, Señor. Te queremos pedir que tú bendigas tu palabra, Padre amado, Señor. Gracias por este tiempo precioso que tú nos has regalado, Padre Santo, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestra mente y de nuestro corazón, Padre Santo, Señor, y que en esta tarde podamos ser glorificados por medio de ti, Padre. Que seas tú en nuestras vidas tomando el control de todo, Padre Santo, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, cómo debemos de seguir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de hacer las cosas para tu gloria y para tu honra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos despidas de este lugar, Padre Santo, Señor, pero también te pedimos que tú vayas siempre con nosotros, dándonos sabiduría y entendimiento en cualquier situación que vayamos a enfrentarnos. Seas tú delante de nosotros, acampando ángeles alrededor nuestro, Padre. Gracias por tu amor y por tu compasión, Padre Santo, Señor, y todo te lo queremos dejar en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.